Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El juez nacional Luis Rivera ha sobreseído a los 18 involucrados en el caso de peculado por la compra de helicópteros DRUF. Aunque se trata de una millonaria adquisición ejecutada en 2008, 4 de los 7 helicópteros se estrellaron y el resto no sirvió. Rivera ha considerado que no hay responsables ni delito. Aunque de los 7 helicópteros DRUF comprados en más de $45 millones, 4 se estrellaron y 3 no están en operación. Para el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, allí no hubo delito. Rivera no solo que se ha demorado casi un año en resolver si llama o no a juicio a los acusados por fiscalía, sino que al final decidió dictar sobreseimiento de los 18 involucrados en la cuestionada compra salpicada por el escándalo. Hay tranquilidad en la defensa de los procesados. Mal podía haberse hablado de antijuridicidad o de delito en las actuaciones del general Morales. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, apeló de forma oral esta decisión, lo que significa que el caso no está cerrado. No obstante, hay una evidente indignación entre quienes sienten el efecto colateral de una decisión polémica. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, asesinado en 2010, explica por qué Rivera debió excusarse en este caso. El juez Rivera, parte de la Secretaría de Transparencia de Gestión en el 2013, formaba parte del comité institucional que investigaba el caso Gabela. Él era abogado en esa época. Yo no quiero encontrar conexiones de ningún tipo, pero sí pienso que lo mejor que hubiese hecho el juez Rivera era disculparse y no coger el caso. Y es que el excomandante de la FAE fue el primer oficial que denunció presuntas irregularidades y corrupción en esta adquisición de los helicópteros DRUF. En la familia Gabela están convencidos que el crimen del excomandante de la FAE tiene relación con estas denuncias, si bien se trata de 2 casos que se manejan judicialmente por separado. Para Ochoa, aquí se está garantizando impunidad. Creo que él es el que tiene que explicarle al pueblo ecuatoriano por qué hizo lo que hizo, ¿sí? Justo cuando hay demasiados documentos que hablan de las anormalidades y de las deficiencias de esa adquisición. Mucho más explique. El que tiene que explicar es el juez Rivera, ¿sí? Tiene que explicarle a los ecuatorianos. Fiscalía sostiene que en esta adquisición abiertamente cuestionada estarían involucrados 2 exministros de Defensa y 16 personas más que participaron del contrato en todas sus fases. Pues al final se gastaron más de $45 millones. 4 helicópteros se estrellaron, cobrando la vida de 3 tripulantes. 3 helicópteros no volvieron a volar por el peligro que implica. Pero la justicia, a través del juez Rivera, ha dicho que no hay delito, que no hay nada. Una objeción y falta de requisitos han hecho que las candidaturas de 3 binomios presidenciales aún no hayan sido calificadas. Daniela Valencia nos acompaña esta noche para conocer cuáles de las candidaturas presidenciales están en firme. ¿Cómo están, amigos? Gracias. Una semana después de la inscripción de candidaturas, 5 de 8 binomios presidenciales han sido calificados hasta el momento y son ya parte de los rostros que los ecuatorianos verán en las papeletas. Se trata de Daniel Noboa y Verónica Abad, quienes representan a la Alianza Unión por la Democracia, lista 4 y 35. También Jan Topic y Diana Jacome, de la Alianza por un País Sin Miedo, listas 1, 3 y 6. Bolívar Armijos y Linda Romero por el Movimiento Amigo, lista 16. Otto Sonnenhosner y Erika Paredes de la Alianza Actuemos, lista 8 y 21. Finalmente, Yacu Pérez y Nori Pinela por Claro que se puede, listas 2 y 17. ¿Qué ocurrió con los 3 binomios restantes? Lo veremos en el siguiente reportaje. Tras completar requisitos y en uno de los casos presentar pruebas de descargo, la calificación de 3 binomios presidenciales está ahora en manos del Consejo Nacional Electoral. Se trata del binomio de Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz, y el de Construye, Fernando Villavicencio y Andrea González. Ambas candidaturas habrían incumplido con la presentación de una parte de su plan de trabajo. En las próximas horas, las áreas técnicas, operativas, jurídicas nos pasarán a los consejeros y posteriormente analizaremos en el Pleno.
En cuanto a la única candidatura presidencial que recibió objeción, la de Javier Herbas del Movimiento Reto, tendrá que esperar la resolución de este recurso. También el señor Herbas ha presentado su documentación de descargo. Nosotros como Consejo Electoral tenemos que tratar, en el Pleno conoceremos igual ese tema. Mientras poco a poco las candidaturas quedan en firme, el Consejo Nacional Electoral hace un llamado para que el Ministerio de Finanzas entregue los recursos requeridos, pues de los 79 millones no se ha entregado ni el 50%. 15 objeciones se han presentado a candidatos provinciales y una a un candidato nacional a la Asamblea, que esta noche el Pleno conocerá el informe técnico y jurídico. Una nueva lista de candidatos nacionales se sumó por decisión del Pleno del Consejo Electoral. Las mesas técnicas siguen en la revisión y verificación de documentos y requisitos de los candidatos que se inscribieron a las elecciones anticipadas. Desde el 14 de junio ya se presentaron objeciones contra algunos de esos candidatos que ya han sido notificados y que algunos ya han presentado sus descargos. La observación que tuvimos de parte del Consejo Nacional Electoral únicamente fue una firma de la 9ª candidata alterna, que no se encontraba registrado, pero hemos subsanado esto y de esta manera continuamos en el proceso para la participación. A escala nacional se han presentado 15 objeciones para candidatos a la Asamblea Nacional y corresponden a las provincias de en Napo, Pachacutic objetó su propia lista. Lo mismo ocurrió en la provincia de Cañar, mientras que en Cotopaxi la organización progresista objetó a Gente Buena. En Morona, Santiago, Pachacutic objetó a un candidato de Actuemos, mientras que en Tungurahua el Partido Sociedad Patriótica objetó su propia lista. En Loja, la Revolución Ciudadana objetó a un candidato del Movimiento Reto, a uno del PSC y a 3 candidatos del Movimiento Amigo. En Cañar, el Partido Socialista Ecuatoriano objetó su propia lista, entre ellos está Virgilio Saquicela. En Pichincha, la Alianza Claro que se puede objetó al candidato del PSC. El mismo candidato recibió también una objeción por parte de la Revolución Ciudadana. En Guayas, el Partido Socialista Ecuatoriano objetó a un candidato del Movimiento Construye, mientras que en la lista de asambleístas del exterior, Pachacutic objetó a un candidato de la Alianza Claro que se puede. Hemos hecho un mapeo y en el sistema nos registra otras 15 objeciones a nivel nacional en provincias, las mismas que por los plazos también deberían estar resolviéndose en los próximos días para poder ya continuar con lo que determina el calendario electoral. Mientras en las listas nacionales se objetó el 15 de junio a la candidatura de Patricio Carrillo, quien va por el Movimiento Construye, esto por supuestas inhabilidades. Este fin de semana él presentó sus descargos y al momento se elabora el informe técnico que deberá conocer el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Las objeciones ya no se pueden presentar porque ya feneció el plazo para hacerlo, menos para las candidaturas de la Alianza 435 ADN. Los candidatos tienen otros recursos como la impugnación y luego el Tribunal Contencioso Electoral. Este ya sería el último paso para que puedan quedar en firme las candidaturas. En el Centro de Procesamiento Electoral se realiza la verificación del cumplimiento de los procesos. La Delegación Provincial del Guayas realiza la revisión de candidaturas para asambleístas. Astrid Singre con los detalles. Adelante, Astrid. Buenas noches, compañera en estudio, amigos televidentes. Me encuentro en el Centro de Procesamiento Electoral de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, donde se han instalado 10 mesas justamente para revisar los informes técnicos y jurídicos que van a ser enviados a la Junta Provincial Electoral y que esta pues posteriormente tendrá que señalar si son aprobados o serán reenviados a las organizaciones políticas para futuras subsanaciones. Hemos conversado con el presidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas para saber cómo van las revisiones de las inscripciones de los candidatos que se realizó hasta este 13 de junio. De los 10 partidos y movimientos que tenemos en la provincia del Guayas, hemos registrado 39 inscripciones. Aprobadas como tales tenemos 3, negadas 35 que deberán entrar un proceso de convalidación y una que ha sido objetada por una persona. Ellos tienen 24 horas para presentar las justificaciones y documentación pertinente. Hacia este centro de procesamiento electoral han llegado 39 solicitudes para las candidaturas de asambleístas, de las cuales 13 ya fueron aprobadas, que pertenecen al Partido Social Cristiano, Pachacutic y a Sociedad Patriótica, mientras que una ha sido objetada y las otras 35 han sido negadas. Hasta aquí la información, compañeros y amigos televidentes. Ustedes continúan con más en estudio. Buenas noches.
Buenas noches, Astrid. Gracias por la información desde la Delegación Electoral del Guayas. Y por el número de agrupaciones políticas, Yacu Pérez y Nori Pinela conforman el binomio con más respaldos. En total, 4 organizaciones auspician esta candidatura. Veamos más del binomio Yacu Pérez-Nori Pinela. Carlos Ranulfo Pérez Guartambel cambió su nombre en 2017 ante el registro civil, pasando a llamarse Yacu Sacha Pérez Guartambel, que en quichua significa agua del monte. Cuencano de 54 años, abogado de profesión, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. Pérez es un conocido político y ambientalista. En las últimas elecciones presidenciales en las que participó renunciando al cargo de prefecto de Azuay, obtuvo 1,7 millones de votos, el 19,39% del total. Una diferencia de apenas el 0,35% con relación a Guillermo Lasso, quien pasó a la segunda vuelta. Pérez volverá a intentarlo, esta vez no solo auspiciado por Pachacutic, que de hecho sumó su apoyo casi al final, sino respaldado por los movimientos Democracia Sí, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano. Ha habido llamadas de muchas organizaciones políticas que obtuvieron triunfos electorales en varias provincias del país, que creen que la tercera vía es la corriente que va a poder preparar el terreno para cambiar las estructuras del país. Según el Servicio de Rentas Internas, el también expresidente del Ecuarunari no registra pago de impuestos durante los últimos 2 años. Su último registro de pago data de 2020, cuando canceló $1.059. Al término de sus funciones como titular del gobierno provincial de Azuay, ante la Contraloría, Pérez declaró poseer un patrimonio de $346.143. En la Superintendencia de Compañías, Pérez consta como presidente de una firma dedicada a actividades turísticas, GPA Tours, firma en disolución, que según información del portal consta como proveedora de servicios al Estado. Su compañera de fórmula, Nori Pinela, quien cuenta con un amplio recorrido profesional en la academia, se estrena en la arena electoral. Hemos llegado a este acuerdo de poder asumir desde la Vicepresidencia de la República todos los aspectos vinculados a salud y a educación. Según el SRI, Pinela ha pagado en suma un poco más de $55.000 de impuesto a la renta durante los últimos 3 años. A más de su carrera en el mundo de la academia, Pinela ha trabajado en una firma dedicada a la construcción y en el área administrativa del municipio de Yaguachi. La inscripción de este binomio fue aceptada sin problemas en el Consejo Nacional Electoral. Y el plan de gobierno de Yacu Pérez, candidato presidencial por los partidos Socialista, Unidad Nacional y Democracia Sí, gira en torno a la simbología de cosmovisión. Plantea limitar las actividades extractivistas. También Yacu Pérez buscará nuevamente la presidencia de la República. En su plan de gobierno de 71 páginas, explica los principales lineamientos que se han construido en torno a la simbología de la chacana. Sus 4 puntos son ambiente, sociedad, economía y gobernabilidad. La lógica política del candidato señala como principio: en cada acto gubernamental y práctica socioeconómica de la ciudadanía se toma en consideración el respeto a la persona en su ser biológico y espiritual, el cuidado de la naturaleza. Sobre la gestión gubernamental se proponen 4 ejes: Minca por la seguridad, Minca por la economía, Minca por la ecología y Minca por la ética y la gobernabilidad. Es un plan de gobierno construido acogiendo las líneas de acción a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con sus 17 objetivos. En lo que se relaciona con el eje de la seguridad denominado Minca por la seguridad, el planteamiento dice: se necesita de una comunidad activa, propositiva, que trabaje con el Estado y contrapese a sus excesos, y específicamente propone priorizar el combate a la delincuencia y la seguridad humana, combate a la violencia de género, reestructuración del sistema carcelario. El plan de gobierno, en lo que se relaciona con salud integral, asegura: en la atención primaria se adoptará una visión holística de la salud que iba mucho más allá del limitado modelo médico. En lo relacionado con educación para la emancipación, plantea mejora de educación pública, asegurando su gratuidad y política de becas y créditos para combatir la deserción. También se resalta en el tema de cultura que la Casa de la Cultura Ecuatoriana deberá ser la Casa de las Culturas Ecuatorianas. El plan habla de la seguridad alimentaria. Uno de los desafíos más grandes para el país es mejorar el acceso a alimentos sanos, seguros, nutritivos, justos. De igual manera se señala la política migratoria humanitaria con atención a migrantes. En cuanto a la política económica, especifica redistribución de ingresos, estabilidad institucional y transparencia. Dice que no se tomarán decisiones económicas con medidas macroeconómicas que perjudiquen el bienestar. Se anuncia una limitación a actividades extractivas y así dice:
Se buscará revertir al Estado las concesiones mineras y petroleras ineficientes y emprender un proceso de auditoría integral a estas actividades. Y propone diálogo y consulta popular para decidir si hay minería en el país. También promueve la ampliación de la frontera petrolera. En cuanto al empleo, dice, se analizará la viabilidad económica y social de reducir horarios laborales. El plan de Yacu Pérez plantea la transición de mecanismos de bonos y subsidios hacia la renta básica universal en la que cada ecuatoriano reciba un monto durante periodos de penuria. Este es el contenido del plan de gobierno del candidato Yacu Pérez. 7 de los 8 binomios que aspiran llegar a la presidencia y vicepresidencia de la República no pertenecen a las filas de las organizaciones políticas que los auspician. Expertos señalan que las elecciones anticipadas evidenciaron aún más la crisis de las organizaciones políticas. Las elecciones extraordinarias del 20 de agosto pusieron en aprietos a las organizaciones políticas y evidenciaron un problema que no es nuevo, pero que hoy se profundiza: la crisis de los partidos. No tenemos partidos políticos aquí en el Ecuador, tenemos máquinas electorales que solamente se encienden cuando ya tenemos cerca estas elecciones. Ahora, claro, en esta elección extraordinaria, como nadie vio venir el decreto de la muerte cruzada, les agarran a los partidos en blanco. De los 8 binomios a la presidencia y vicepresidencia de la República, 7 no han salido de las filas de las organizaciones políticas que los auspician. Solo la Revolución Ciudadana puso a candidatos que son sus militantes. Pedro Donoso apunta que no tuvieron la capacidad ni siquiera para elegir a las candidatas a la segunda magistratura del país de entre sus filas. Vemos que no hay estructuras partidistas porque cuando tienes estructura partidista no te toman en curva las elecciones excepcionales. Hay jóvenes que van militando, esperando encontrar un espacio, en algún momento poder participar, y resulta que viene alguien que es más conocido, que tiene algo más y listo, ponen a esa persona en lugar de tomar en cuenta a la gente que viene militando y formándose dentro de los partidos políticos. Sin embargo, los partidos han perdido credibilidad. Según la última encuesta de perfiles de opinión realizada la primera semana de este mes, 7 de cada 10 entrevistados dicen no sentirse identificado con ninguna organización política. De allí que algunos candidatos han adoptado el discurso de que las ideologías en este momento no son importantes. El problema es que cuando tienes un candidato que tiene diseñado un camino del cómo, por un lado, y tienes al partido que lo auspicia por otro, va a provocar divorcio a futuro porque la estructura conceptual del partido difiere de la estructura conceptual del candidato y ahí vienen los quiebres. Los expertos dicen que hay una corresponsabilidad entre partidos y ciudadanos, pues en ambos está la decisión de tener mejores representantes. El general Paco Moncayo renunció este lunes a su cargo como consejero de gobierno para la seguridad nacional. En su renuncia, Moncayo hizo referencia a la situación crítica que enfrenta el país, el crimen organizado y la conspiración política por parte de los partidos vinculados al expresidente Rafael Correa. Moncayo, en su carta de dimisión, afirma que la función de asesoramiento para la cual fue nombrado ha sido cumplida y por eso deja el cargo en el gobierno. Mediante decreto ejecutivo 781, el presidente Guillermo Lasso nombró a Ana Belén Cordero como nueva secretaria de Política Pública Anticorrupción. Ana Belén Cordero ocupará el cargo que dejó en enero tras la denuncia de supuestos actos de corrupción Luis Verde Soto, las denuncias en las empresas públicas, lo que al final significó el inicio del juicio político al presidente Lasso. Además, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, fue nombrada como delegada del presidente de la República para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. El próximo mes entra en vigencia la reducción del impuesto a la renta tras la aprobación de la reforma tributaria. El gobierno alista el envío del decreto ley para su publicación en el registro oficial. La reducción del pago al impuesto a la renta es un hecho. La Corte Constitucional dio luz verde a la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar y ya el gobierno ajusta detalles para su publicación en el registro oficial. Así, a partir de julio, las personas naturales podrán deducir hasta $15.294 al año en gastos personales. Esto es casi 3 veces más de lo que actualmente se permite. Saber que los conceptos de los gastos personales que son deducibles, que son salud, educación, vivienda, alimentación, vestuario, arte, cultura, deporte, y ahora se incorpora el de
manutención de mascotas. Pero llegar al máximo deducible dependerá del número de cargas familiares que tengan los contribuyentes. Un contribuyente puede registrar un máximo de 5 cargas familiares. Varios ejemplos. Usted gana $1.900 y su impuesto a la renta es de $237 al año. Con la reforma, su impuesto será $0. Otro ejemplo, usted gana $2.400 mensuales. Ahora incluidas las deducciones, paga $999 de impuesto a la renta. Con la reforma, pagará $459 si no tiene cargas familiares. Personas que tienen altos ingresos y que están calificados dentro de las clases medias, altas y altas, también tienen un beneficio. Tendrán mayor capacidad de gastos dependiendo nuevamente del número de cargas. En las calles aún hay desconocimiento sobre la reforma y se pide mayor información. Me enteré que van a bajar los impuestos, ojalá sea así, pero la mecánica operativa no sé. Pero en estas informaciones no he recibido ninguna respuesta. Los trabajadores en relación de dependencia deberán presentar nuevamente su proyección de gastos personales con los cambios de la reforma. La empresa o la entidad lo que tiene que hacer es hacer el recálculo de todo el sistema de retención en la fuente de impuesto a la renta. Aquellos a los que ya se les está descontando el impuesto mensualmente, se les tendría que devolver el dinero en el caso de que se les haya descontado de más. Un déficit financiero de $124 millones y una metrovía con deudas millonarias fue como encontró el municipio de Guayaquil el alcalde Aquiles Álvarez. Vámonos por la información. Bernarda Ceballos, desde la metrovía en Terminal Río Daule, nos informa. Hola, Bernarda. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, la movilidad de Guayaquil, como es el caso de la metrovía con millonarias deudas, la aerovía, la ciclovía, además del estado financiero del municipio de la ciudad, fueron los temas tratados por Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la mañana de este lunes. Durante su primer informe, les tenemos preparado el siguiente reportaje. Esto es simplemente información. Esto no es persecución. Con una liquidez de $10 millones en la caja municipal, fue como recibió el cabildo porteño el burgomaestre de Guayaquil, Aquiles Álvarez. En obligaciones, $231 millones que corresponden a proveedores, asignaciones por convenios con empresas públicas municipales, sin contar pagos por contratos de obras. Acotando que las cuentas por cobrar, por asignaciones gubernamentales y montos pendientes por devolución del IVA, ascienden a los $34 millones. La diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado es de $157 millones. Otro de los temas tratados en este primer informe a los casi 30 días de gestión fue la movilidad, que comprende a la ciclovía, aerovía y metrovía. En este último caso se detalló que no existe liquidez y que los consorcios tienen deudas que ascienden, como es el caso de Metroquili, al $1 millón, y en el caso de Metro Express, a los $3 millones. Entre tanto, en el caso de Guayarte y sus 54 locales, apenas 21 están activos y la deuda asciende a los $266.000. El burgomaestre acotó que la plaza será repotenciada, pero que la parte comercial cerrará. Se tiene previsto que el alcalde Aquiles Álvarez realice un segundo informe a los 60 días de gestión, en donde se realizará un detalle del estado financiero de las fundaciones y empresas públicas de la ciudad de Guayaquil. Regresamos a estudio. Excelente jornada. Buenas noches, muchísimas gracias Bernarda por la información. Y un enfrentamiento armado se registró la noche de ayer en el sector de la Invasión, en el Comité del Pueblo, norte de Quito. El incidente dejó un muerto. En una zona de guerra se convirtió la calle Joaquín Paredes y Francisco de la Torre, ubicado en el sector de la Invasión, en el Comité del Pueblo norte de Quito. Videos publicados en redes sociales muestran lo ocurrido. ¡Cuidado! ¿Qué fue los bomberos? Festejando el Día del Padre, cuando ya oímos que vino un montón de populachos y aquí se unieron a estar empezaron a tirar, mira el montón de piedras. Una vivienda incinerada, un detenido, un herido y una persona fallecida dejó el lamentable suceso. De acuerdo a la información de la Policía Nacional, los involucrados tienen antecedentes penales. De ahí que los moradores del sector se muestran preocupados por los hechos delictivos que hay en el lugar. Aseguran, son frecuentes. Ahí entran, ahí es la mata de la que entran, pues, los que salen a robar es todo alrededor del comité.
las paradas justamente. En lo que va del año, 5 incidentes fueron denunciados a la Policía Nacional en este lugar, todos relacionados con el microtráfico de sustancias ilícitas, en este, el que denominan el Callejón de la Muerte. ¿Qué le dicen la pastora del mal? Pastora del mal, porque les gusta ponerme apodos. ¿Creo que usted ya estuvo presa? Yo sí, toda mi vida he estado presa. ¿Por qué? Por algo que yo nunca he hecho, porque siempre le he hecho entrar a la policía y nunca me han cogido un gramo de nada. Sin embargo, de acuerdo a la Policía Nacional, la dueña de esta vivienda tiene 13 detenciones por tráfico de sustancias ilícitas y delincuencia organizada. En 2022 fue su última detención, donde pasó casi un año en la cárcel. Existe un enfrentamiento entre moradores de la cooperativa Luchadores del Hoyo Alfaro y una invasión y una organización delictiva denominado La Pastora. La autoridad hizo un llamado a la comunidad a no hacer justicia por mano propia. Además, envió un mensaje a los organismos de justicia para que no dejen estos casos en la impunidad.